Bienvenidos a las clases del profe Fer. Toca el turno del tema de la ley de Coulomb. Bien, vamos a recordar lo que es una carga eléctrica. Habíamos dicho que la carga eléctrica es una propiedad intrínseca fundamental de la materia y base de todos los fenómenos de interacción eléctrica. Se representa con la letra Q. Aquí tenemos dos cargas consideradas como cargas puntuales. Aquí tenemos una carga positiva y aquí tenemos una carga negativa. Bien, estas son las líneas de fuerza que se desprenden de cada una de las cargas. Entonces podemos interpretar que en cada carga hay una línea de fuerza y se verían de esta forma. Como podemos ver, aquí tenemos dos cargas diferentes, las cuales se van a atraer. Aquí tenemos las líneas de fuerza. Como estamos viendo, las líneas de fuerza salen de una carga positiva y entran a una carga negativa. Bueno, así es como estarían unidas las líneas de fuerza entre dos cargas. Si podemos observar, todas las cargas tienen una correspondiente. Nunca va a haber una línea de fuerza que esté por ahí aislada. Todas encuentran por ahí una compañera. Bien, las cargas pueden tener una trayectoria infinita muy grande, pero siempre van a tratar de encontrar a su pareja. Bueno, ahora vamos a hablar de la ley de Coulomb. En 1748, Coulomb desarrolló un dispositivo denominado péndulo de torsión y de ahí creó el péndulo eléctrico, con el fin de investigar las propiedades de la fuerza con la que se atraen o repelen las cargas eléctricas. Bien, la ley de Coulomb establece que la fuerza resultante entre dos cargas eléctricas puntuales Q1 y Q2 es directamente proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r que las separa. Bien, aquí tenemos dos cargas puntuales. Estamos considerando que estos son cargas puntuales. Tenemos dos cargas positivas, Q1, Q2. Como son del mismo signo, pues estas cargas se van a separar, se van a repeler. Por lo contrario, si las cargas puntuales o las cargas son de signo diferente, pues las cargas se van a atraer. No importa que el negativo esté de este lado y el positivo esté de este otro lado. Estos se van a atraer. Bien, aquí tenemos, aquí mostramos la fuerza resultante entre dos cargas positivas. Como habíamos dicho, estas cargas van a tender a repelerse porque son del mismo signo. Entonces la fuerza resultante va a estar en esta dirección por un lado y en esta otra dirección del otro lado. Aquí tenemos la carga Q1 y la carga Q2. Entonces estas dos cargas se van a repeler y entre ellas obviamente va a haber una distancia R. Entonces la ley de Coulomb habíamos dicho que establece que la fuerza resultante entre dos cargas puntuales va a ser el producto de ambas y esto va a estar dividido entre la distancia que las separa, la distancia al cuadrado. Entonces la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas, pero es inversamente proporcional a la distancia que las separa, la distancia al cuadrado. Bueno, entre más distancia exista entre las cargas, pues menos fuerza va a existir. Si las cargas tienen una distancia corta, pues la fuerza va a ser más intensa. Y bueno, según la fórmula, para que esta fórmula pueda utilizarse de forma universal, pues se le considera una constante de proporcionalidad. Bueno, vamos a ver ahora qué valor tiene esa constante. Bueno, primero consideremos que la fuerza F se va a dar en newtons y aquí tenemos el valor de la constante de proporcionalidad, que es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado, todo esto dividido entre Coulomb cuadrado. Pero esto debemos de considerar que es un valor considerado para el vacío. Bueno, las cargas Q1 y Q2 son cargas y están dados en Coulomb y es la letra que lo representa.
Bien, la distancia R es la distancia entre las partículas y esto se da en metros. Se tiene que utilizar en metros. Estos valores y estas unidades se están manejando en el sistema internacional. Bien, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo y dice: ¿cuál es la fuerza eléctrica entre las cargas mostradas en la figura? Bueno, aquí no está la figura, pero vamos a interpretar lo siguiente, que tenemos dos cargas. Aquí tenemos esas dos cargas y están separadas obviamente por una distancia R. Entonces aquí tenemos a Q1 y aquí tenemos a Q2. Ok, aquí tenemos, vamos a dibujarlo un poquito mejor. Aquí anda fallando el ratón. Este es Q1 y este es Q2. Bien, entonces vamos a encontrar la fuerza resultante. Por lo que podemos observar, considerando los datos que nos están presentando, aquí tenemos que las cargas son positivas. Entonces ahorita vamos a determinar qué va a suceder entre estas dos cargas, si se van a juntar o se van a separar. Bien, entonces tenemos que la carga Q1 tiene un valor de 2 microcoulombs. ¿Qué quiere decir microcoulombs? Que el valor va a ser igual a 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Q2 es igual a 4 microcoulombs. Entonces esto es igual a 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Cuando hablamos de micro, estamos hablando de que hay que recorrer el punto decimal 6 espacios. Entonces esto nos quiere decir que 4 microcoulombs va a ser igual a 4 por 10 a la menos 6 coulombs, como lo mencionamos. Bueno, en cuanto a la distancia, tenemos una distancia de 30 centímetros. Como en el sistema internacional debemos de manejar metros, entonces hay que convertir los centímetros a metros. 30 centímetros sería igual a 0.3 metros. Y tenemos la constante de proporcionalidad en el vacío que ya habíamos mencionado anteriormente, donde la constante K es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces lo que estamos buscando es la fuerza resultante, la fuerza eléctrica. Bien, vamos a sustituir valores. Aquí estamos sustituyendo los valores. Esto está elevado a la menos 6 coulombs. Aquí también 4 por 10 a la menos 6 coulombs dividido entre 0.09 metros al cuadrado. ¿De dónde salió este 0.09? Bueno, este 0.09 es el valor de 0.3 elevado al cuadrado. 0.3 elevado al cuadrado nos va a dar 0.09 y las unidades son metros cuadrados. Bueno, entonces hacemos la operación, multiplicamos 2 por 4, 8, 8 por 9, 72. Y si lo dividimos entre 0.09 nos va a dar 800. Bueno, ¿qué pasa con los exponentes? Aquí tenemos los exponentes. Si tenemos el exponente 10 a la menos 6 multiplicado por 10 a la menos 6, recordemos que cuando hay dos exponentes que se multiplican, bueno, hay dos valores con exponente que se multiplican, esos exponentes a final de cuentas se suman. Entonces aquí tendríamos como resultado 10 a la menos 12, porque tenemos 10 a la menos 6 más 10 a la menos 6, vamos a tener 10 a la menos 12. Y como este valor de 10 a la menos 9 también está multiplicando y dijimos que los exponentes se suman, entonces tendríamos el exponente 10 a la 9 más menos 10 a la menos 12, teniendo como resultado 10 a la menos 3. Entonces tendríamos una fuerza de 800 por 10 a la menos 3 newtons.
Bien, si aplicamos este exponente, vamos a determinar que la fuerza resultante va a ser de 0.8 newtons. Porque vamos a recorrer aquí el punto, como es a la menos 3, pues lo vamos a recorrer de este lado 1, 2, 3 posiciones. Entonces el resultado va a ser este que tenemos acá, 0.8 newtons. Bien, hasta aquí este tema y nos vemos en otra sesión.